Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy arrancamos con dos noticias muy choqueantes. Este fin de semana tuvimos dos pérdidas muy importantes. El compañero Walter Orozco, militante del Partido Obrero de Mar del Plata, en una situación trágica el día domingo. Y la compañera Cristina Mena, del MTR 12 de Abril, una compañera militante histórica, muy cercana también a la militancia del Partido Obrero, en el sentido de que ha participado en numerosos actos junto con nosotros, en el Frente de Lucha Piquetero, junto con el Polo Obrero, etc. Compañera de lucha en el Movimiento de Mujeres y Diversidades. Sí, bueno, le mandamos a la familia, amigos, compañeros de Walter y de Cristina saludos y hay que seguir la lucha. Y a continuar la pelea, exactamente. Bueno, pasando un poco a los temas, ¿no? de la agenda de la semana. Tenemos una agenda muy intensa, muy movida. Hoy mismo tenemos el paro nacional del Sunda en las tres principales plantas de la fábrica del neumático, paro general, desde las 6 de la mañana hasta mañana a las 6 de la mañana. En FAT, en Pirelli, en Bristol, que siguen en la pelea por la paritaria. Contra la tentativa de la patronal de... Sí, ponete el 1%. Claro, como firmó Camioneros ahora, ¿no? El 1% mensual. Mañana hay también un corte de los trabajadores georgalos que están enfrentando los despidos antisindicales. Es una lucha importante. El otro día participé junto con ellos y una delegación importante del Partido Obrero en un corte que hicieron ahí en la colectora de la Panamericana. 5 compañeros que son despedidos porque, fíjense, lo cuento en un segundo, quieren implementar la reforma laboral. Por ejemplo, en un sector reducen la dotación de 6 a 5 trabajadores y multiplican por 2 la producción. Es decir, achican la dotación de trabajadores y multiplican la productividad que reclama la patronal. Brujería absoluta. Exacto. Y echan a los activistas. Y echan a los activistas. Es un dato de la época, ¿eh? Están echando quieren echar activistas. Quieren barrer a todo el mundo. Por todos lados. Y la Secretaría de Trabajo dicta la conciliación obligatoria con los despedidos adentro y la patronal no deja entrar a los despedidos. Es decir, que la patronal viola flagrantemente la legislación vigente. Obviamente el Estado no hace nada y ahora está la pelea. Y una patronal que dice, si el presidente se va a pasar atacando a los zurdos, porque yo no puedo despedir a activistas. Lo que hace que el trabajo diga, vamos contra los zurdos, contra el activismo. Totalmente. Bueno, y después tenemos el miércoles. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana de locos. El miércoles hay de todo. Bueno, porque se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Costequi Santillán. No, eso el jueves. Bueno, claro, pero hay una vigilia. Claro, miércoles a la noche. Pero es un dato relevante de la semana porque va a ser una jornada de movilización muy importante en el Puente Pueyrredón. Los compañeros están armando una actividad, hay varias actividades en la vigilia, pero una especial sobre el tema de la persecución a los luchadores. Claro. En este contexto. Pensemos que el 26 de junio del 2002 fue el asesinato de 2 compañeros del movimiento piquetero. Y hoy tenemos una persecución contra el movimiento piquetero con esta causa contra el Polo Obrero que ya fue llevada a juicio. O sea, queremos darle ese contenido preciso, ¿no? Sí. Así que tenemos miércoles esto y el jueves la marcha propiamente dicha. Exacto. Y y el miércoles hay más acciones. Claro. Tenemos el Garrahan. Saquen el cuaderno. Claro. El Garrahan sigue dando pelea a sus trabajadores por el salario en defensa del hospital. Van a nuevas acciones esta semana. Va a haber un abrazo el miércoles a la mañana, al mediodía hacen una ñoqueada en homenaje a Dorni, calculo. Y aparte, porque tuvimos nuevas declaraciones de Javier Milei diciendo barbaridades contra el reclamo de los residentes, que acá hemos pasado revista, cobran una miseria, no llegan a 800.000 pesos por mes, y Milei sugiriendo que deberían trabajar gratis. ¿Qué es lo que ocurre con los concurrentes? Muy extendido en salud mental, un atropello completo. No, peor que gratis, que tienen que pagar.
Un atropello completo, sí, que deberían trabajar gratis o incluso también deberían pagar porque es una instancia formativa. El Garrahan funciona como un hospital escuela, pero son médicos recibidos que luego continúan una instancia de formación. No, y hay que decir que sin los residentes no funciona. Se cae la guardia, se cae todo. O sea, porque es una vía de precarización laboral muy fuerte de todo el plantel de trabajadores de la salud. Porque en la praxis, la unidad de teoría y práctica, vos cuando trabajás te formás. Pero el residente es un trabajador sin el cual el hospital no funciona. No es que es alguien que está parasitando una formación gratuita que después lo utiliza en provecho propio. No es así. El Estado se beneficia de la formación que hizo esa persona. Totalmente. Aparte, en ellos recae la atención de la mayoría de los pacientes, así que... Bueno, está lo del Garrahan y luego está lo del Río Platense el miércoles también. También. A la tarde, porque está la muerte, sigue la lucha contra la impunidad a los responsables de la muerte de Alan Paz, el obrero que falleció como consecuencia de... Sí, acá lo hablamos varias veces, ¿no? De la negligencia patronal. Y están los jubilados el miércoles. También. Como todos los miércoles. Firmes siempre ahí. O sea que el miércoles... Intenso. Sí. Intenso. Y el jueves... Bueno, está la marcha del 26 de junio. Y también lo del hospital del Clínicas. Un abrazo al Clínicas, que creo que va a ser masivo. Por el salario. Por el salario, Clínicas depende de la Universidad de Buenos Aires, ergo depende del presupuesto universitario nacional del gobierno nacional, donde también hay un ajuste brutal a los salarios universitarios que afecta al hospital de Clínicas por los trabajadores que tienen los salarios de miseria y por la falta de insumos para el hospital. Así que va a ser un abrazo importante que también hay que apoyarlo. Totalmente. Y después el jueves había algo más, veíamos recién. No sé, pero... No lo recuerdo. Pero tenemos el sábado 28, es un nuevo aniversario de Stonewall. Va a haber una movilización importante de las diversidades, una acción en el Congreso. Se va a leer un documento, hubo una asamblea el sábado pasado importante, así que, en general es una jornada que pone en el epicentro el reclamo contra los travesticidios, contra la violencia, la discriminación y la opresión que sufren el colectivo de las diversidades, así que ahí vamos a estar también. Sábado. Bueno, y el viernes, no se asusten, hay una charla en Filosofía y Letras, organizada por el Partido Obrero, en el cual van a estar los compañeros que viajaron a Nápoles, a una reunión internacional. Así que es interesante porque van a poder comentarle a todos los compañeros, militantes, simpatizantes de la izquierda que se interesen por el tema qué pasó en esa reunión internacional. Así que están todos 18 horas, creo, si no me equivoco. Y como si esto fuera poco, estuviésemos vendiendo en un colectivo, por los hechos que vamos a discutir hoy, el tema de Irán, la agresión norteamericana a Irán, el Partido Obrero le propuso al Frente de Izquierda urgentemente hacer una manifestación en la Embajada norteamericana. Hoy se va a reunir el Frente de Izquierda y nosotros queremos que la marcha sea ayer, digamos. Todo lo que es, esto es una agresión gravísima del imperialismo norteamericano y del sionismo. Así que veremos en esta agenda tan apretada cómo metemos una marcha, pero es evidente que es un tema prioritario, al menos para el Partido Obrero, hacer una acción internacionalista de rechazo a la agresión norteamericana y de rechazo al apoyo de Milei a la agresión, ¿no? Que es un apoyo abierto. Después lo discutimos, pero en la agenda estén atentos que eso va a estar también. Bueno, tenemos una agenda intensa, pero está muy bien propagandizar las acciones de lucha porque en general no se le da difusión y como prensa obrera corresponde y 14 toneladas corresponde, darle difusión a estas peleas que son por abajo, que son duras, que son difíciles en muchos casos. Otras tienen una difusión, el caso del Garrahan tiene una difusión muy extendida, obviamente, pero importa mantenerlas bien en alto. Hay una cosa antes de pasar. A todos los que nos ven a Rosario, apoyar mucho al Frente de Izquierda de Rosario, se vota el domingo que viene, así que este es el último programa antes que se vote. A los rosarinos que voten el Frente de Izquierda. Y a Carla de Diana. A Carla, con todo, estamos peleando porque Carla ingrese al Consejo. Mucha fuerza a los compañeros. Sí, hay que votar al Frente de Izquierda, todos los demás son vigilantes. Repasemos un poquito qué vamos a ver hoy y arrancamos con los temas propuestos. Por un lado, todo el balance, ¿no? Venimos de la movilización la semana pasada contra la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, que plantea un debate en el movimiento obrero, en el movimiento popular, cuáles son las estrategias ante el gobierno de Milei, ¿no? Que va a ser más o menos el tema que va a tocar Gabriel, veremos ahora con qué nos desayunamos. Luego está el tema del FBI de Patricia Bullrich,
una cosa demencial, que tiene preparado un informe muy detallado Juli, como siempre. Y luego vamos a ver el gran tema del fin de semana, creo yo, que es el tema de la guerra y el ingreso directo de Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente, que plantea un punto de inflexión, ¿no?, en la escalada bélica a nivel internacional. Así que bueno, sin más, y antes de darle la palabra a Gabriel, les reclamamos a todos que se suscriban, que activen la campanita, que le den me gusta al video, y ahora también que aporten económicamente para que este medio se pueda sostener, para que pueda crecer, para que pueda desenvolverse más. Ingresando a Prensa Obrera, probablemente haya un QR aquí donde puedan ingresar para poder aportar económicamente a que Prensa Obrera se pueda seguir desarrollando. Poniendo toda la ganza. Exacto. Todo sale plata. Todo sale plata en el capital. Mientras siga el capitalismo, vamos a necesitar de la plata y de la guita para poder desenvolverlo. Esto es barato, pero muchos pequeños aportes hacen un aporte más importante. Bueno, ahora sí, sin más, le damos la palabra para que Gabriel desenvuelva su clásico editorial. Es evidente que desde que la Corte Suprema de Justicia sacó su fallo, en el cual deja firme la condena de 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, y a la vez una inhabilitación para que ocupe cargos públicos, se ha abierto un debate en Argentina sobre cómo enfrentar al gobierno de Milei. Se hizo una marcha a Plaza de Mayo, de la cual el Partido Obrero participó, para repudiar el fallo, pero como dijimos claramente, no para apoyar a Cristina Kirchner, sino para rechazar el fallo, dos cosas que son absolutamente distintas. Pero luego el kirchnerismo realizó otro tipo de actividades, un banderazo en Parque Lezama el último sábado, el Día de la Bandera, y en el medio Cristina Kirchner, sea mediante llamados telefónicos o mediante grabaciones, mandó un mensaje a la militancia del peronismo y más en general a la militancia popular argentina. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Es que el peronismo va a volver porque este gobierno va a fracasar y se va a caer solo, y lo van a ir a buscar a Cristina Fernández de Kirchner en particular y al peronismo en general para que vuelvan al gobierno a encarrilar y superar la crisis que abrió el gobierno de Milei. Ese punto es importante, este análisis, porque es un análisis de que el gobierno va a fracasar, que el plan económico va a terminar colapsando y que por lo tanto en un futuro, que no está claro qué va a ser, va a volver el peronismo a reparar los daños que hizo Milei. Y Cristina Kirchner en varias ocasiones utilizó este tipo de razonamiento, diciendo que pasó lo mismo con la Alianza en el año 2001, que hubo una gran crisis y fueron a buscar el peronismo, y el peronismo siempre sería esa fuerza que repara las crisis que arma la derecha, y en este caso la ultraderecha de Javier Milei. ¿Dónde está el problema para nosotros de este tipo de razonamiento? En varias cuestiones. La primera, en este tema que el gobierno va a caer solo. Es una especie de fatalismo que busca dejar tranquilos a los trabajadores, diciendo que no tiene que haber una acción de lucha decidida para terminar con este gobierno antiobrero, sino que hay que dejar que la crisis y la inviabilidad de la política económica haga su trabajo, porque va a caer como una especie de fruta madura del árbol, que en un momento cae sola, sin necesidad incluso de que se mueva la rama. Y ese tipo de llamado de Cristina Kirchner es un llamado a la pasividad, no es un llamado a luchar contra el gobierno ahora. Y entonces ese razonamiento nosotros no lo compartimos de ningún modo. Y después tiene otro problema de razonamiento, que es el siguiente. Si la economía de Milei colapsa, y es probable que termine colapsando cuando uno ve el nivel de deuda que está tomando Caputo, cuando uno ve también cómo las exportaciones están cayendo. Este mes cayeron las exportaciones en relación al mes pasado, cuando se va directamente desapareciendo el superávit comercial y por lo tanto el tipo de cambio pisado que el gobierno tiene mediante la deuda parece una cosa muy de corto plazo que le puede permitir afrontar con mejores chances las elecciones, pero difícilmente abrir un curso de desarrollo para el país. Puede llegar a colapsar, pero ¿qué pasa cuando colapsa un plan económico capitalista inviable como este? Lo que pasa es que lo pagan los trabajadores. No es gratis el colapso de un plan económico capitalista como esto. La carga la tienen los trabajadores. Pasó en el año 2001 con la crisis del plan de convertibilidad y tuvimos en el año 2002, el año inmediatamente posterior a la caída del plan de convertibilidad, la mayor pobreza que registra la historia argentina en décadas.
Entonces esta idea de dejar que caiga solo tiene dos problemas. Uno, que puede no caer, porque un gobierno que lleva adelante una ofensiva contra los trabajadores también se fortalece. Y segundo, que si finalmente cae, como pronostica Cristina Fernández de Kirchner, esa caída no es una caída que van a pagar de igual manera los capitalistas y los trabajadores, sino que la carga de esa crisis va a estar especialmente sobre las espaldas del pueblo. Entonces ese llamado a la pasividad es un llamado que de ninguna manera nosotros compartimos. Nosotros pensamos que la lucha es ahora, hay que pelear ahora contra el gobierno. Y ahora se está viendo, en este contexto, no solamente la inviabilidad o la tendencia al colapso de la economía de Milei, sino que se está viendo de una manera muy nítida las características profundamente capitalistas y antiobreras de su plan económico. Hay algunos datos que se conocieron estos días que son importantes tener en cuenta. Un dato importante tiene que ver con el aumento de la desocupación. Este es un dato importante, hasta cierto punto novedoso, de los últimos meses. Porque nosotros veníamos en el pasado con una caída del salario, veníamos con una mayor precarización laboral, pero en general siempre decían los especialistas que la fuente de trabajo no se ajustaban por números si no había más desocupados, sino que se ajustaba por salario, es decir, el salario era más bajo, o se ajustaba por calidad, había más precarización que trabajo registrado. En esta ocasión aparecen los tres temas a la vez. Tenemos una caída del salario, tenemos una caída de la calidad, hay más precarización, pero también tenemos más desocupación. Y el problema de la desocupación pasa a estar en el centro hoy de la política de Milei. La desocupación llegó al 7,9% en el último trimestre y en algunos centros urbanos, especialmente el conurbano bonaerense, que es el centro más importante y popular de la Argentina, ya supera el 9%. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando uno ve para atrás una política económica bastante parecida a la de Javier Milei, que era la que llevó adelante el menemismo con Cavallo, la desocupación había llegado al 20%. Y ahora ya estamos teniendo, a partir de la apertura de importaciones, un cierre de empresas cada vez más progresivo. Todo el tiempo escuchamos que cierra una empresa acá, que cierra una empresa allá, despidos del sector privado, a lo cual se suma el despido en el sector público. Entonces hay una destrucción de fuentes de trabajo permanentes. Dentro del trabajo registrado, cuando uno mira las estadísticas y compara cuando asumió Milei a lo que tenemos ahora, es decir, 1 año y medio de gobierno aproximadamente, hay una pérdida de 200.000 puestos de trabajo registrados. A eso desde ya hay que sumar el trabajo no registrado, que es más difícil de cuantificar. Pero muchos estiman que la pérdida de fuente de trabajo puede estar cerca del 500.000. Es decir, una destrucción de empleo muy, pero muy importante. A lo cual se agrega, como decíamos recién, una caída de la calidad del empleo. Porque por más que hay más desocupación, dentro de los que están ocupados, crece el sector que está en informalidad y decrece un 2,5% los trabajadores registrados. ¿Cómo se mide esto? Porque se ve entre los trabajadores, la cantidad de gente que tiene aportes jubilatorios, si cayó, si es constante o subió. Y ahora permite ver que cayó un 2,5%. Se destruye trabajo registrado. Y también tenemos un aumento de la informalidad. Es decir, que tenemos un combo de crisis de empleo muy importante. Y esto es importante tenerlo en cuenta en un contexto de crecimiento económico. Porque el gobierno habla de un crecimiento del 6,1% de la economía, y cuando la economía creció un 6,1%, tenemos una destrucción de empleo, una destrucción de la calidad del empleo y una caída del salario. Por lo tanto, tenemos que problematizar este concepto de crecimiento económico, que no necesariamente redunda en un bienestar de los trabajadores, sino que puede describir que detrás del crecimiento económico lo que hay es una mayor ofensiva capitalista contra la clase obrera, que es lo que estamos viendo en la actualidad. A la vez tenemos, y es importante ver esto, un gran problema con el consumo. El gobierno habla también de que hay un crecimiento del consumo importante. ¿Qué es lo que el gobierno no dice detrás de ese título pomposo? Lo que no dice es que el crecimiento del consumo, que se dio a principios de año, estuvo muy apalancado por el crédito. Nosotros de entrada dijimos, ojo con el crédito, porque uno saca un bien durable en cuotas y después tiene que pagarlo. Y cuando lo empieza a pagar, lo que ocurre es que cae la capacidad adquisitiva del trabajador de ese mes. Lo que cualquiera sabe, uno ve la tarjeta, la tiene explotada. No puede seguir tomando ni siquiera crédito nuevo para mantener el consumo anterior, pero empieza a caer el consumo uno de ese mes, porque tiene que pagar un consumo que ya realizó. Ese es un tema importante. Y estamos teniendo esta situación.
hubo un endeudamiento de las familias con el crédito para comprar bienes de consumo durable y ya empieza a crecer la morosidad de tarjetas de crédito, empieza a crecer la morosidad de los créditos personales y empieza a crecer y mucho el rechazo de cheques sin fondo. Un dato de la economía actual. Y tenemos que incluso dentro de este crecimiento del consumo, mientras creció los bienes durables, muchos importados, que con un dólar planchado aparece con un precio más accesible, pero tenemos una caída en lo que se compra en los supermercados. Y detrás de estas estadísticas lo que hay es un proceso social muy desigual, porque está consumiendo más el sector que tiene mayores recursos económicos y está consumiendo bastante menos el sector laburante. Es decir, que esto no afecta a todas las clases sociales por igual. Hay una redistribución negativa del ingreso de los sectores populares a la burguesía y a la pequeña burguesía acomodada, que puede viajar al extranjero, que puede acceder a los productos importados. Ese sector está mejor. La masa de la población está peor. A lo cual se agrega, y esto es un dato importante, la caída del salario. Porque el motor de crecimiento del consumo no puede ser el salario, porque el salario está pisado en paritarias del 1%, y aunque las paritarias sean del 1%, la inflación sigue siendo más. La última inflación que el gobierno festejó como muy baja era 1,5%. Es 0,5% más que el aumento del salario que se está estableciendo en todas las paritarias. Por eso, el crecimiento del consumo parece crecer en relación al 2024, que es una base muy baja, pero por ejemplo, mayo que cayó frente a abril. Cuando uno mide mes contra mes, ya hay una caída de este año, medición, digamos, de un mes contra el otro, y no en relación a una medida interanual. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que hay acá es más allá de la inviabilidad general del plan económico, de una deuda que no deja de crecer, de un riesgo país que está arriba de los 700 puntos. Es decir, que no le permite al gobierno tener un acceso a los mercados de crédito, digamos, voluntarios. Esto sigue así. Frente a una guerra en Medio Oriente que agrava la cuestión de Argentina. Este fin de semana es noticia que se incrementó el precio de los combustibles un 5%. Y eso impacta no solamente de manera directa en quien carga nafta, impacta en toda la cadena de valor, porque todo lo que es logística luego termina recargándose en todos los bienes de consumo general, también de los supermercados, y muchos estiman que esto podría crecer todavía más en un corto plazo, así que la inflación va a volver a crecer con un aumento de los combustibles. Tenemos un plan profundamente antiobrero, antipopular, que es de reforma laboral, que es de reforma previsional, que es de confiscación del salario, de destrucción de puestos de trabajo, y eso requiere enfrentarlo ahora. No pasar ese tema a una futura elección en el año 2027, donde eventualmente pudiese ganar una fuerza política distinta a la actual, y en el cálculo del kirchnerismo, una fuerza política del peronismo que termine indultando a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que ya no solamente no se lucha para derrotar al gobierno y su plan económico en la actualidad, sino que tampoco se lucha en la actualidad para lograr la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. La libertad de Cristina Fernández de Kirchner quedaría postergada al triunfo de un gobierno peronista en el año 2027 que eventualmente saque un indulto, con los problemas que eso plantea, porque hay todo un litigio de características legales si el delito de corrupción puede ser beneficiado o no por el indulto. Entonces es una estrategia que en nuestro entender es de derrota. Lleva a que los trabajadores bajen la cabeza, no salgan a pelear ahora, no hagan lo que hace el trabajador de Garrahan, que está luchando ahora por el aumento de salario, que no haga lo que hace los trabajadores de Río Platense, que enfrentan la ofensiva sanguinaria de la clase capitalista que lleva al asesinato de trabajadores dentro de los puestos de trabajo, que no hace lo que hacen los trabajadores de Georganos, que defiende al cuerpo de activistas porque sabe que sin ese cuerpo de activistas va a avanzar la reforma laboral, que no hace lo que hacen los trabajadores de SUBNA, que van al paro contra la paritaria trucha de la patronal, que no hacen lo que va a hacer ahora el Hospital de Clínica de la UBA, que salía a reclamar ahora el presupuesto para los trabajadores y para su funcionamiento. Esa es la gran pelea. Y si eso no se hace ahora, es porque el peronismo tiene muchísimos compromisos con Javier Milei. Compromisos de tipo social, económicos, de intereses parecidos, en los cuales indudablemente actúan como una inhibición a cualquier tipo de acción. Cuando Kicillof decía vamos a tocar una nueva música en relación al viejo kirchnerismo, hablaba de terminar con los controles y las regulaciones estatales. Pero después Cristina Kirchner dice, no, ¿para qué la quiero tocar yo esa nueva música? Termino con el Estado presente, me allano a una modernización laboral.
Y lo que hemos visto estos días, y es gravísimo y hay que seguirlo con mucha atención, es la CGT, que no estuvo en la Plaza de Mayo el otro día repudiando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero que es convocada a la Casa Rosada a discutir los términos de una reforma laboral amparada en esos acuerdos de mayo, que nadie se acordaba que existían, y ahora lo sacan del cajón del escritorio, lo ponen sobre la mesa para que la CGT vaya a discutir con el gobierno una reforma laboral. Entonces, el gran debate es, ¿luchamos ahora o pasa el 2027? ¿Luchamos ahora para derrotar al gobierno o dejamos que esta política antiobrera avance y lleve adelante sus objetivos? Porque cuidado, si el gobierno de Milei derrota a los trabajadores, impone la reforma laboral, impone la reforma previsional, más allá de las tendencias a un estallido financiero, es un gobierno que se va a fortalecer. Y uno se pregunta, incluso si en esas condiciones volviese el peronismo en el año 2027, ¿le va a devolver a los trabajadores los convenios colectivos de trabajo que perdió? ¿Le va a devolver a los trabajadores lo que perdieron en materia previsional? Seguramente no. Entonces la lucha tiene que ser ahora. Y el Partido Obrero ha resuelto una gran agitación en ese sentido. La idea de la lucha es ahora, y en ese sentido estamos muy entusiasmados en avanzar con un encuentro de todas las fuerzas combativas, clasistas, de lucha, que están en este momento peleando en Argentina con esta estrategia. No son nuevamente de palabras, sino en los hechos, como acaba de ocurrir en la provincia de Córdoba. Tuvo un gran encuentro sindical de pelea, lo hemos propuesto a todo el mundo. Entonces allá hay sindicatos que lo están discutiendo, y es muy probable que en el mes de agosto, o en los últimos días de julio, tengamos un encuentro nacional de lucha para poder llevar adelante esta estrategia política que es fundamental. Al gobierno de Milei hay que derrotarlo ahora. Este es el gran tema, ¿no?, que tenemos en debate con el peronismo probablemente desde el día 1 de la asunción de Milei, ¿no? Este debate de cuál tiene que ser la orientación del movimiento popular, del movimiento obrero. Porque incluso esto que decías vos, bueno, por un lado, vuelve el peronismo, todo lo que se quitó en el medio va a volver. Bueno, tenemos la experiencia de, incluso bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, sí. Porque todo lo que se perdió antes no se retornó. Se recuperó. Se empezó de un escalón muy abajo y se... Lo que sacó el peronismo con Menem no lo devolvió el peronismo con Kirchner. Claro. La llamada reconstrucción de la burguesía nacional que encaró Néstor Kirchner se hizo sobre la base de una precarización laboral gigantesca. Y todo ese proceso de reactivación económica tuvo que haber grandes huelgas para que se pueda procesar una recomposición salarial. Hablando del SUNA, la gran huelga fue la de FATE del 2007, y Scioli en aquel momento, kirchnerista, le militarizó la fábrica. Y me recuerdo, no sé, la lucha de Mafisa, bueno, lucha del subte, bueno, grandes procesos huelguísticos. El Garrahan, la gran huelga del Garrahan del 2005. Sí. Para poder ir a una recomposición salarial, etc. Ahora, pero tampoco está asegurado que gane el peronismo. Lógico. Porque finalmente Menem llevó adelante todo un plan de guerra contra los trabajadores durante su primer mandato, y luego de haber derrotado a los trabajadores se reeligió en el 95. Lógico. No enfrentarlo fortalece al gobierno. Ese es el gran problema político, porque, bueno, acá el peronismo, a mí me hace acordar, esto ya lo vivimos incluso sin irnos tan atrás. ¿Se acuerdan el AI 2019 bajo el macrismo? Que era esta idea de que, bueno, había que apechugar, aguantar, no dar batalla. Y durante el gobierno de Alberto y Cristina, lo que primó también fue un operativo de desmovilización. Porque incluso más allá de esa orientación del PJ, tuvimos luchas importantes bajo el macrismo. Bueno, acá siempre recordamos cómo hirió de muerte al proyecto político de Juntos por el Cambio la rebelión contra la reforma previsional, que eso incluso impidió que avancen con una reforma laboral más en regla, que es lo que ahora quieren retomar. Ahora, el operativo de 2019 continuó bajo todo el gobierno de Alberto y Cristina en esto de la desmovilización. Y lo que primó, bueno, en descontento muy grande, tenemos a Milei. Hoy repiten esa estrategia, y viene al caso, nosotros acá discutíamos mucho esto del frente antifascista, ¿no? O cómo se enfrenta a un facho como Milei, etc. Y el discurso de Cristina el otro día en la Plaza de Mayo fue todo lo que no. El eje fue, vamos a volver,
tranquilos, no pasa nada. Ningún tipo de estrategia, lo decía Gabriel, de lucha contra el fallo, contra nada, que haya que acatar las instituciones, garantizar la institucionalidad, y toda una pereta que con final impredecible, porque tampoco el peronismo está tan bien parado para un recambio en 2027, pero que garantiza la paz de los cementerios. No, pero lo escucharon a Máximo Kirchner, que siempre es un tipo bastante reservado, pero salió a dar entrevistas en los últimos días. Hizo una muy larga. Esa no la escuché, pues es muy larga. O sea, leí... Con los comentarios. O sea, leí, leí por ejemplo Página 12, le hace una entrevista ayer. Entonces la periodista de Página 12, yo leer más rápido que escuchar, ¿viste? Entonces le pregunta por la CGT. Esperando, me imagino a la periodista que, no sé si es un hombre o una mujer, o no sé, digo, la periodista o el periodista. Entonces esperaba que él les pegue a la CGT. Y agarra y dice, no, bueno, hay que ser prudentes, son espacios ecológicas distintas, no dice nada. Cuando lo de la CGT ha sido una vergüenza absoluta. Total. Después le pregunta por los gobernadores del peronismo, Jaldo, o sea, los más colaboracionistas con Milei. Se hace el perejil. Dice, bueno, hay que entender, estamos abiertos a todo. Entonces, no, ellos plantean un frente antifascista, pero no se pone de acuerdo con Kicillof, ya viste, entre ellos mismos. Obvio. Le viene a la izquierda a hinchar los huevos para que se estén en un frente que no vamos a tratar jamás, cuando están divididos entre ellos. Y la línea esta de una especie de unirse con Jaldo, con la CGT, es una línea que no va a caminar, porque mientras tanto están apoyando todos a Milei. Hoy sí. la burguesía está con Milei, quiere que Milei vaya a fondo con la reforma laboral, y los problemas financieros que Cristina denuncia, que este tema de la deuda, todo eso, bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Los tipos no están en el fatalismo de una explosión de ese tipo. Insisto, si mañana hay una explosión, ¿quién la va a pagar? Acá no se trata de esperar la explosión pasivamente. Porque si hay una enorme devaluación como consecuencia de toda esta deuda, lo que va a desvalorizar es el ingreso de los trabajadores. Sí, los platos rotos los pagamos los trabajadores. Pero el 2002 fue así. El nivel de pobreza llegó al 60% del 2002, después de la devaluación del 2001. Nosotros queríamos la convertibilidad, pero luchamos contra el intento de descargar esa crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Para mí hay algo muy negativo que introduce, que refuerza mucho el kirchnerismo, en todo este discurso de Cristina, pero que tenemos que tener cuidado porque está presente incluso entre sectores combativos del movimiento obrero, ni hablar entre la masa, y por lo tanto tenemos que abordarlo políticamente, tenemos que ir a una pelea, que es la defensa de la institucionalidad. Este aspecto de que, bueno, hay que respetar el calendario institucional, el calendario democrático, etcétera, está muy instalado. Me ha pasado, ¿no?, en debates incluso con compañeros combativos y demás, pero bueno, no. Ok, incluso sectores que están luchando por lo suyo, pero la salida política general se tendrá que cocinar en el proceso electoral que tendrá lugar en octubre del 25, en octubre del 27. Y es la valoración de que no puede surgir algo diferente y de que no puede surgir algo realmente superador. O que todo lo que puede surgir es en los marcos de las instituciones clásicas, aparte, del capital. Lo que es llamativo, frente a un gobierno que se caga en las instituciones todo el tiempo. Que nombra después por decreto, que saca un DNU que viola todo. O sea, el gobierno es mucho más realista y ellos dicen, no son las instituciones, son los ñoños republicanos. O sea, hasta inventaron un término. Vos instituciones ñoño republicano. Claro. Entonces, el movimiento obrero no puede ser ñoño republicano. No. Cagamos la fruta. Cuando el gobierno no es ñoño republicano. O sea, vos tenés un enemigo que juega con las armas más sucias y que te lo dice en la cara. Y si vos le recriminás que se burla, te dice ñoño republicano, entonces hay que pelear. Hay que pelear. Patear un poquito el tablero. Sí. Y las grandes transformaciones de la historia y las grandes conquistas de la clase obrera no vinieron por la vía de las instituciones, sino que vinieron sobre la base de la acción y la intervención de los pueblos y de los trabajadores. No hicieron los ñoños republicanos. La acción directa de la clase obrera. Ni siquiera estas instituciones fueron logradas sobre la base de
de la ideología o de los conceptos de la Unión Republicana. Finalmente fue la gran Revolución Francesa, que pasó por guillotina con Robespierre a todo lo monárquico, que logró instaurar la República Democrática. Los avances de la historia vienen sobre la acción revolucionaria de las masas. No, esto es clave. Aparte del gobierno hay que tener muy claro que viene por todo. O sea, me parece que es demasiado claro. Cuando el tipo dice lo de Garrahan, podría haber dicho, che, bueno, bajo la pelota. No, el tipo no bajó nada la pelota. Todo el tiempo redobla la apuesta. Está diciendo, no, usted tiene que garparnos. O sea, mañana le manda una factura, vos me debes a mí. Entonces es una provocación. ¿No? Esas provocaciones, bueno, en política hay que utilizarlas. ¿Qué hace un partido revolucionario? Saca un volante y toma las provocaciones del poder para sublevar a las masas. Y nuestra función es sublevar a las masas. Para eso estamos. Un gobierno que viene a decir que al Garrahan el abuelo tiene que pagar, hay que echarlo a patadas en el culo. Y bueno, esto es una pelea. Y cuando mañana quieran cerrar el Garrahan, no puedes decir, che, bueno, para el 2027 la reabrimos. No, pará, y en el medio, esos 2 años, ¿quién cura a los chicos? Lógico. Pero aparte, en esa pelea, la clave es que la iniciativa la tomen los trabajadores. Porque vos tenés hoy la iniciativa de la ofensiva capitalista que aplica Javier Milei, que nos está haciendo pelota. Entonces, del otro lado tenés un discurso, bueno, no, pero no, que fuera Milei, no, que se vaya, no lo vamos a echar, porque después quién viene y qué pasa, y todo ese tipo de discusiones. Y si a Milei lo echamos con una iniciativa de la acción y la intervención directa de los trabajadores, nada puede venir peor, porque vos ya condicionás desde abajo. Sí, cambia el escenario político. Cambia el escenario político, entonces hay que apostar a eso. Y una cosa, otro día no fue tan chica. No fue tan chica, pero es un punto de apoyo. Y cuando nosotros entró la columna del Partido Obrero, cantando Fuera Milei, las tribunas de la catedral, que no eran trotskistas, sino que en general eran todos kirchneristas, y muchos sectores cantaban Fuera Milei. Lógico. Junto con nosotros. Era lindo ver que en la catedral se cantaba Fuera Milei. Sí. Pero había, es decir, fue una marcha que no fue la marcha universitaria como muchos calculan, pero también es una vara muy alta. Pero fue una marcha que mostró una reacción. Aparte que no estaba la CGT, muchos intendentes no mandaron a nadie, los gobernadores se borraron. Es decir, yo lo tomé como una reacción que es un punto de apoyo importante para una pelea. Pero acá cuando vos tenés un punto de apoyo importante para una pelea, depende mucho de la orientación de quien dirige eso. Porque si vos dirigís eso, decís, mira, tengo este punto de apoyo. Si vos lo mandás a la casa a dormir, disolvés ese punto de apoyo. Total. Bueno, tenemos que pasar. Total, sí. Vemos un poquito el FBI de Bullrich. Sí, no, la verdad que no me importa todo lo que has dicho. Veo que se van todos. Están en el chiquitaje. 2027. Tranqui, Gabriel. Fiscales. No, pero mira, hilo conductor. Hablando de esto de cómo Milei se caga en la institucionalidad y hace uso y abuso de todo tipo de recursos, decretos, etcétera. En este caso, para reforzar las peores características de un Estado de tipo policíaco, represivo, de persecución. Bueno, tenemos esto que hemos titulado el FBI de Bullrich, que incluso lo han difundido con un símbolo muy parecido con el águila norteamericana, es decir, lo han presentado alevosamente de esa manera, que es a través de un decreto, el decreto 383. Qué nivel de cipallaje, ¿no? Esta gente es una cosa... ¿Lo vieron que la camioneta que decía este FBI trucho no andaba la batería? No, eso no lo vi, el colmo. Que tuve que hacer un puente con otra batería porque no arrancaba, ¿viste? Empezamos mal. Bien argentino. Bueno, pero vamos a ver que con esta medida también disponen medidas presupuestarias. Es decir, ahora lo vamos a ver, sí. Sí, presupuesto solo para las fuerzas de represión, digamos. Finalmente, mientras que al Garrahan lo ahogan presupuestariamente, y así con la salud, la educación, etcétera. Ya habíamos visto la cantidad de dinero que el gobierno le destinó a la CIDE para el espionaje, de lo peor del aparato de servicios que funcionó bajo la dictadura, bajo la democracia, etcétera, y ahora con la Policía Federal Argentina, porque este decreto lo que hace es crear, a través de un anexo, un estatuto nuevo para la Policía Federal Argentina, por medio del cual le otorgan todo tipo de atribuciones, mayores facultades, mayores poderes, y conceptualmente lo que dicen es que vienen a cambiar la misión y la visión de la policía.
En concreto, amplían todo lo que es su margen de acción para lo que es la inteligencia criminal y la investigación en esta materia. Dicen que el objetivo es prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos. Lo cierto es que por medio de esta reforma, por un lado se atacan garantías constitucionales de las más elementales y derechos democráticos, ahora lo vamos a ver más concretamente, y por otro lado se instaura una suerte de régimen de espionaje ilegal y policial que habilita incluso las detenciones arbitrarias. Miren, en materia de estas acciones de investigación criminal, lo que habilita es a la policía a poder acceder a información y bases de datos públicos, también bases de datos privados, para realizar una suerte de ciberpatrullaje, en este caso en el ámbito del mundo digital, lo que serían redes sociales o sitios web, sin necesidad de autorización judicial. Acá, por supuesto que la redacción siempre es medio tramposa porque en los artículos arrancan por decir que, bueno, se necesita una orden del juez, salvo que circunstancias debidamente fundadas permitan sospechar que... Y entonces ya no hace falta ninguna orden del juez. El nivel de arbitrariedad es total porque no se especifican cuáles son esas circunstancias. Es un régimen de sospecha permanente. Aparte lo va a aplicar... Que aparte, claro, deja el criterio para definir si hay o no circunstancias debidamente fundadas, queda en manos de la Policía Federal, la maldita Policía Federal Argentina. Miren, yo acá me leía el decreto y el anexo, por ejemplo, dice en el punto 7, cuando... Bueno, dice, fuera de los casos establecidos, los códigos procesales, penales y demás legislación vigente, esto es con relación a la detención de personas. No se podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existieran circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese y luego notificar al juez de turno, etcétera, etcétera. El tema de las detenciones no es joda, porque, bueno, habilita de este modo detenciones arbitrarias que muchos decían en la interpretación, bueno, exportación de rostro o... No, aparte cuando te detienen acá arbitrariamente, la manipulación de la investigación judicial posterior es muy grande. Te plantan cosas, o sea, a ver... Sí, no hay ninguna garantía para la persona detenida y después te ponen cosas que te empiezan a llamar. Los fiscales y la policía trabajan siempre en yunta, entonces es gravísimo. Igual el ciberpatrullaje es lo mismo. Es como... Bueno, con el ciberpatrullaje dices, el punto 11, realizar sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención de delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas. Y Patricia Bullrich en particular tiene un historial, aparte en este terreno, de detenciones arbitrarias. Hay un caso destacado cuando ella integró el gobierno de Mauricio Macri. Claro. En el año 2016, el caso de Nicolás Lucero, que él había hecho un tuit parafraseando una canción de Cancha, con la letra tergiversada, y lo demoró la policía. En el 2017 le abrieron una causa que recién se pudo cerrar en el año 2018 porque era completamente inconducente y porque se probó que el tuit no significaba que él quería matar al presidente ni cosas por el estilo, por tuitear una canción de Cancha. La metáfora de la Policía Federal no son muy metafóricos los policías. Claro. No. Había uno de Neuquino, ¿puede ser? No, ¿lo tenés registrado o no? O alguien que había, creo que... Había una canción de las manos. Una canción de las manos. Hay que matar al presidente. Sí. Claro, y creo que alguien, no sé si la tuiteó o algo por el estilo, fue detenido, no sé si de Neuquén. Mira, muy parecido a este. Claro. O capaz que es el mismo, bueno, claro. por eso te preguntaba. No, hemos tenido... Aparte, por esto se suma a la ley antimafias. Que ya la hemos analizado acá. Digo, porque también son cosas que se van agregando, ¿viste? Entonces, la ley antimafias, ¿se acuerda? Cuando analizamos acá, que mostrábamos que era una forma de criminalizar a las organizaciones políticas, sindicales, sociales, de todo tipo. O sea, un pronunciamiento nuestro categórico contra la agresión imperialista de Irán somos terroristas, sí. Puede ser tomado de ese modo. Sí. Lógico. Entonces, digo, todo va agregándose, digamos. Sí. No, y ya tenemos causas judiciales. Pues, bueno, acá lo hemos relatado, la causa contra Vanina Biasi, contra Alejandro Bodart, por tuitear, manifestarse en apoyo... denunciando al Estado genocida de Israel, causa abierta. Ahora,
se le otorgan facultades para intervenir con ese nivel de arbitrariedad a la propia Policía Federal Argentina, que incluso, ahora va a poder actuar en jurisdicciones de otras fuerzas federales, incluso provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las atribuciones que yo decía, lo de ciberpatrullaje, las detenciones arbitrarias, también está esto de realizar requisas personales. O sea, si a vos, por portación de cara en la calle, y lo dice literal, se puede revisar lo que lleva consigo encima, si hay una sospecha fundada, que esa está fundamentada en el criterio de la policía, y también vehículos. Te veo mal, Pablo. Sí. Vehículos, transporte público. Vieron que eso también. Esto salió un día antes de la movilización del miércoles pasado, entonces muchas veces las manifestaciones. Que pueden cosas dentro del auto, nada. La policía puede hacer cualquier cosa. Sí, la policía ingresando, lo hemos visto, al transporte público, a los colectivos, al tren, etcétera, para amedrentar. La causa del Polo. Claro. Entraron al local del Polo y apagaron las cámaras. No entraron los testigos. Sí. Y todavía estamos reclamando que ese allanamiento no corra por todas las irregularidades. Y tenés la justicia que actúa como actúa en el caso del Polo, como actúa proscribiendo a Cristina Kirchner. Es decir, hay todo un hilo conductor en una avanzada contra la libertad democrática. La policía depende de Bullrich. Entonces todo esto que Bullrich saca son atribuciones para ella misma. Lógico. Claro. Porque ella puede ordenarle a la policía que haga una serie de cosas, ¿entiendes? Obvio, el decreto lo firman Milei, Francos y Bullrich. Ellos tres, pesos pesados. No, y aparte, yo decía, esto de la policía intimidando, por ejemplo, la causa del Polo. Uno de los hitos previos fue, ustedes recuerdan, la movilización del 20 de diciembre. Donde habían montado un operativo bestial con altavoces en las estaciones de trenes diciendo que el que movilizaba, o sea, extorsionando al gobierno, Petovelo y compañía, que el que se movilizaba le iban a quitar el beneficio del programa social que pudiera cobrar. Súmenle a eso que la policía se meta directamente en las estaciones de trenes y demás y pueda hacer requisas a libre albedrío, porque esto es un complemento de esa política, ¿se entiende? Y refuerza ese estado policial. Si alguien que va a cometer un delito, como para este gobierno hacer una marcha es un delito, sigamos todo el razonamiento, para el gobierno hacer una marcha es un delito, porque hay aparte un protocolo antipiquete vigente. Entonces supone que vos vas a hacer una marcha, porque ahí dice que lo vas a hacer, que lo hiciste o que lo vas a hacer, es decir, es preventivo. Es como lo de Yankee con Irán, es preventivo. Sí. Entonces, como vos haces una marcha, que es un delito, te detengo antes y te puedo allanar tu domicilio, tu vehículo, incluso demorarte en una detención hasta que un juez intervenga. No, y aparte, me lo copié literal del decreto, dice que la policía va a poder registrar y calificar personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir. Las manifestaciones, si nosotros vemos lo que ocurre, estamos en la mitad. Lo que está ocurriendo en este periodo, ¿qué actividades habitualmente reprime la policía? A los jubilados que protestan, a los sectores, a los trabajadores que van a la lucha. Entonces, finalmente para ir cerrando, porque se nos está agotando el tiempo, que esto viene con guita. No es que viene gratis. De hecho, el decreto crea el programa presupuestario de modernización de la Policía Federal Argentina. Dice que es dinero que se va a destinar a bienes, a tecnología, también a personal. Hay todo un capítulo larguísimo. Pero leí una cosa, no. Estuve en un programa de televisión con una especialista que fue exministra de Seguridad, Sabrina Frederich. Sí, que dijo que habilitaba todas contrataciones directas. Y ella denunció en ese programa que cuando ella fue ministra, hizo una denuncia muy fuerte del kirchnerismo, llamativamente, que habían mantenido todas las leyes reaccionarias, pero que bajo el gobierno de Macri hubo una compra de Bullrich por millones y millones de pesos de material en forma directa a Israel, y en el medio está el esposo de Bullrich, que es el comisionista del armamentismo sionista de Argentina. Negocio redondo. Y familiar. Sí, estos son los que levantan el dedito contra... Una lancha que compraron que no servían para nada, cantidad de cosas que no servían para nada, por millones y millones de dólares. Y estos son los que levantan los deditos con el dedito contra los militantes de los barrios populares del pueblo obrero. Sí, se están robando el presupuesto público para esta porquería, que aparte dice, que el presupuesto tiene que estar contemplado en el presupuesto anual, algo que Milei igual desconoce, otra institución que viola, que se supone que es el presupuesto general de todos los años, no tenemos, pero que hasta incluso se podrá contemplar la creación de partidas presupuestarias adicionales en caso de ser necesario. Joda total.
Para Garrahan no hay un mango. Pero para que la policía pero reprima, para cagar a los jubilados, a lo del Garrahan, a todo lo que produzca detenciones arbitrarias. Para que se fije lo de Garrahan. Bueno. Vamos al tema internacional. Como sabrán, el domingo a la madrugada, depende en qué lugar del mundo esté parado, o el sábado a la noche, intervino ya directamente Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente, atacando una ofensiva contra las instalaciones asociadas al programa nuclear de Irán, con la operación Martillo de Medianoche. Según Trump, se eliminó por completo la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. Eso es lo que dice Trump, ¿no? Ahora, esta operación evidentemente representó un punto de inflexión en la escalada de la crisis en Medio Oriente, obviamente, en la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y en la tendencia más general a una nueva conflagración mundial. Vamos a ver cuál es la evolución, ahora vamos a ver algunos aspectos. Ahora, recordemos algunas cosas antes de ver un poco la operación misma. Recordemos que el viernes 13 Israel había comenzado los ataques de Irán a Irán, es decir, que cuando se produce este ataque de Estados Unidos ya llevaba 8 días de ataque de Israel contra Irán y devoluciones de Irán a Israel. Que el ataque de Israel a Irán se produce luego de 2 meses de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán por el problema del desarrollo nuclear de Irán. Había puesto los 60 días de ultimátum de Trump. Los 60 días y el día 61 Israel bombardea. El eje, ¿no?, que planteó Estados Unidos y que plantean Israel es que Irán está por llegar a tener el desarrollo nuclear de Irán, plantea la posibilidad de que Irán tenga una bomba atómica, aunque en gran medida esto fue desmentido por el propio organismo internacional de nuclear, ahora de energía atómica, que lidera Grossi, ¿no?, el argentino Rafael Grossi, que señaló que estaba en un 60% de enriquecimiento de uranio enriquecido y que recién en el 90% se puede llegar a tener armamento nuclear. Recordemos también que el viernes 20, es decir, el viernes pasado, Trump dijo: le damos 2 semanas a Irán, porque tuvimos los reclamos de Israel en el curso de estos 8 días de ataques, o esta semana y moneda de ataques de Israel a Irán, el reclamo de Israel de que Estados Unidos intervenga directamente porque solo Estados Unidos cuenta con el armamento capaz de destruir las instalaciones nucleares o vinculadas al desarrollo nuclear de Irán, si dejamos de lado lo que son las bombas atómicas o las ojivas nucleares. Dejando de lado las ojivas nucleares, el único que cuenta con el armamento capaz de destruir esas instalaciones es Estados Unidos. Trump dijo: bueno, damos 2 semanas, en el curso de 2 semanas vamos a resolver, y a los 2 días Estados Unidos lleva adelante esta operación. La operación Martillo de Medianoche. ¿Cuáles fueron? ¿En qué consistió esta operación? Tuvo 3 blancos claves: Fordo, Natanz e Isfahán. Con los bombarderos furtivos B-2 lanzaron 14 bombas GBU-57, que son estas bombas que tienen la capacidad de penetrar en la tierra, porque recordemos que estas instalaciones de desarrollo nuclear de Irán están bajo montañas. Y por eso es justamente que Israel reclamaba que intervengan estos aviones especiales, los B-2, los bombarderos furtivos, para lanzar estas bombas. Con estas bombas atacaron a la base de Fordo y de Natanz. Y luego, a través de un submarino, atacaron con 20 misiles Tomahawk, no sé cómo se pronuncian bien, bombardearon desde un submarino la base de Isfahán. Hesed, el jefe del Pentágono, dijo que el plan llevó meses de preparación. Es
Es decir, que lo admitió el Pentágono luego de los bombardeos. Es decir, que claramente esto estaba pergeñándose a lo largo de mucho tiempo. Pero que no querían un cambio de régimen, no era la intención un cambio de régimen. Al instante tuitea Trump diciendo que, bueno, capaz que hablar de un cambio de régimen está mal. No es políticamente correcto, pero si Irán, el actual régimen de Irán, no está logrando hacer grande a Irán, entonces, ¿por qué estaría mal hablar de un cambio de régimen? Y entonces dice, MIGA, Make Irán Great Again, ¿no? El MAGA, hacer grande Irán de nuevo. Claramente en una provocación y planteando efectivamente que lo que está de fondo es la tentativa de un cambio de régimen en Irán y la reconfiguración de Medio Oriente en función de los intereses del imperialismo norteamericano y de Israel como un socio directo del imperialismo yanqui. El ministro de Exteriores de Irán dijo el domingo que, bueno, que esto va a tener consecuencias eternas para el imperialismo norteamericano, está planteado, y el parlamento iraní votó a favor de otorgarle el poder al ejército iraní, a la Guardia Revolucionaria, etcétera, que bloquee el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz, que está ahí en el Golfo Pérsico, circula el 20% del petróleo, del comercio internacional de petróleo. Y también circula mucho comercio de gas. El Parlamento lo aprobó, ahora habrá que ver hasta dónde está dispuesto el gobierno, el régimen de los ayatolá de Irán en tomar esa iniciativa. Es lo que ha llevado, lo que vos mencionabas en el editorial, a la disparada del precio del precio del petróleo, que se viene disparando bastante desde que comenzó todo este conflicto. Y tengamos en cuenta que el 2 de junio el precio del barril de petróleo del Brent estaba a $60, hoy está 80. Sí. Un aumento de 33%. Llega a 100 o más. Y si se bloquea el estrecho de Hormuz, algunos estipulan que podría llegar a 120 o 130 dólares, lo cual plantearía una recesión internacional. En el caso de Argentina, algunos se entusiasman porque, bueno, ahora estamos explotando y todo lo demás, pero el problema del salto inflacionario sería monumental. Y una recesión internacional, habría que ver qué pasa con los precios de las materias primas. Sí, lo que entra por uno te sale por otro. Claro. Sí. Entonces, puede ser un tsunami. Claro. Ahora, para Estados Unidos esto plantea contradicciones muy fuertes. Porque, por ejemplo, Trump violó la Constitución norteamericana. Violó la legislación norteamericana porque llevó adelante este bombardeo sin la aprobación del Parlamento norteamericano. Otro que no le importan mucho las instituciones. Y violó su promesa de campaña. Violó su promesa de campaña, lo cual le ha generado una crisis en su propio movimiento, en MAGA. Porque, por ejemplo, Steve Bannon y Tucker Carlson, Steve Bannon, el ideólogo, ¿no? el Agustín Laje de los Yankees o de Trump, y Tucker Carlson, como un periodista de mucho renombre, ¿no? Que se oponen a la intervención de Estados Unidos en la guerra en Irán y son referentes importantes de ese movimiento. Hay una funcionaria de seguridad muy importante que no recuerdo el nombre ahora. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre, pero que la apuesta por Trump, sí, que están a punto de charla porque ella dice que tampoco corresponde intervenir ahí. Y que Irán no tiene armas nucleares. Y todo lo demás. Y claro, Trump asumió diciendo que la guerra en Ucrania la terminaba en 2 minutos. Que terminaba con la guerra en Medio Oriente y tenemos que la guerra en Ucrania se recrudece. La guerra la masacre contra el pueblo palestino, ni hablar, porque continúa. Mientras se está bombardeando Irán, siguen asesinando palestinos en Gaza. Todos los días. Y ahora se incorpora una nueva guerra más. Y junto con todo esto se han desatado movilizaciones extraordinarias en Estados Unidos en rechazo a esta ofensiva. En Washington D.C., en Nueva York, y en los próximos días va a ser noticia las movilizaciones que se van a desarrollar en Estados Unidos, porque acá hay mucho punto de contacto con lo de la guerra en Irak. Escúchame, fuimos a Irak, fuimos a Afganistán contra la guerra, las bombas químicas y todo lo demás, nunca aparecieron las bombas químicas, nos metimos en un pantano 20 años, nos terminamos yendo de Afganistán como los yanquis se fueron de Saigón,
corriendo. Fue una catástrofe. Y bueno, todo eso está muy fresco en la memoria. Es relativamente reciente. Y esto va a despertar un enorme movimiento en Estados Unidos. En el debate presidencial le atacaba a Harris, que si ganaba Harris iba a haber muchas guerras. Claro. Era ese debate presidencial que y hay encuestas, bueno, después siempre es muy difícil no ver la veracidad de todo, pero que esto obviamente está generando mucha crisis en la base de los votantes de Estados Unidos. Aparte, tenemos las movilizaciones que se desatan contra la guerra, pero tenemos las movilizaciones por los migrantes. Lógico. Una rebelión popular en Los Ángeles. Que fue prácticamente militarizada. Militarizada por el propio... Con redadas muy violentas. En algo bastante extraordinario, que fue el envío de la Fuerza de Seguridad Nacional. Que no solo a los fuerzas estados federales. Claro, las fuerzas federales intervenían en Los Ángeles, algo que no es común, porque los estados tienen mucha más autonomía que las provincias acá en la Argentina. Todo esto, para mí, lleva a una conclusión, digamos, que es importante, que es que Milei, hablemos de Milei un minuto, pero Trump prometió lo que prometió. Y hace lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la guerra es inexorable. Claro. Bajo las contradicciones del imperialismo, de sometimiento, la necesidad de someter a la periferia cada vez de una manera más brutal, de rediseñar un mapa, porque acá está muy metido el problema de China y de Rusia de por medio. Irán le vende petróleo a China, básicamente creo que el principal, digamos, abastecedor de petróleo a China hoy es Irán. Entonces, todo ese problema está más allá de incluso, capaz que ni mintió, o sea, no importa lo que dijo Trump, ¿a quién importa? Ni a él le importa. La lógica de los acontecimientos, las contradicciones que tiene el capital y el imperialismo de esta etapa te lleva a la guerra. Las condiciones objetivas le impusieron la... Es importante eso, la pretensión de reconstruir la hegemonía norteamericana, digamos. Sí, no es un problema de la voluntad de tal o cual persona. Es un loco suelto. Y acá importa más marcar que el tipo dijo lo que dijo y hace lo que hace, porque la tendencia es a esto, no es al otro. Total. Es incumplible. Nosotros siempre acá relativizábamos mucho porque decimos, no va a haber guerra. Mentira. Porque si la guerra dependiese de la voluntad de una persona, no es el sistema que la engendra. Son voluntades individuales. Acá en su sistema es inexorable, especialmente en una etapa de descomposición como la que tiene hoy el imperialismo a nivel internacional, en sus contradicciones insalvables. Total. Luego están, para seguir un poquito más en el debate, si nos da el tiempo, luego están los alineamientos, ¿no?, de todo el mundo. Los países árabes en general han condenado, ¿no?, el ataque de Estados Unidos. Obviamente también lo condenó Rusia, lo condenó China. Kaja Kallas de la Unión Europea lo apoyó, lo mismo Starmer, el laborista, la centroizquierda. Mandó un portaaviones a la zona. Claro. Sí, la Unión Europea. Y muy alineada. Muy alineada. Se alineó. Ni hablemos de Milei, ¿no? Claramente alineado, lo dijo en una entrevista que le hizo Trebuch, creo que el sábado o el viernes, claramente que Irán es nuestro enemigo, etcétera, etcétera, alineándose. Bueno, finalmente había estado allá. Él dijo una porquería, hay que tocar este tema. Él dice, ¿por qué puede tener una bomba nuclear Israel y no puede tenerla Irán? Porque que Israel tiene bombas nucleares, se sabe. No se deja controlar, no se deja nada. No integra el tratado de no proliferación. Claro, pero oscila entre 90 y 200 ojivas nucleares. Eso es lo que todo el mundo dice. Ellos no lo niegan, solo que no se deja controlar. Pero dice, bueno, Israel sí, porque Israel no plantea hacer desaparecer ningún estado circundante. Sí, es un ridículo. En cambio, Irán sí. Ahora, vos ves lo que pasa, y el que está atacando Yemen, el que está atacando Siria, el que ataca el Líbano, el que produce un exterminio del pueblo palestino, es Israel. Entonces, y está la idea línea que puede estar con los países circundantes Israel es una locura. Es un delirio completo. No, y está el planteo, que lo repiten mucho, incluso periodistas progresistas, que el factor de inestabilidad de Medio Oriente es Irán. Pero escúchame, hoy lo escuché a Tenenbaum decir eso. El principal factor de desestabilización de Medio Oriente es Irán. Pero escúchame, el que invadió Irak y Afganistán no fue Irán, fue Estados Unidos. El que está masacrando a los pueblos y a bombardear, lo que dijiste vos, lo que bombardeó Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen, Irán, es Israel, no Irán. Entonces, es toda una cosa de locos
Es que en Irán hay una comunidad judía importante que siempre vivió tranquilamente, ¿no? O sea, nosotros no somos los ayatolás. A ver, la revolución iraní del 79 fue, de algún modo, capturada por los ayatolás y le dio una perspectiva que no es la nuestra. Es su régimen de opresión de la mujer, no tiene nada que ver con lo nuestro. Pero lo que había antes, que era un gobierno ultra proimperialista, que estuvo como, creo, del 50 y pico al 79, sí. El Shah. Era un gobierno que los tipos quieren volver a eso. Quieren volver a un régimen proimperialista en Irán como existía en el pasado. Pero a mí me parece que esa vuelta al pasado no va a poder ser igual. Porque vos vas a desintegración de estados, vas a guerras más brutales, no vas a volver al orden precedente del 45, del 50 con el Shah. No, obvio. Acá nosotros podemos ir a una especie de Balcán. Sí. Es decir, en tanto en cuanto el gobierno, es decir, Estados Unidos, Israel logran la caída del régimen de los ayatolá, podemos ir a una balcanización o a un proceso similar al de Siria, ¿no? Con zonas de influencia por distintos sectores, por los chiitas, por los kurdos. En ese caldo de cultivo creció, ¿cómo se llama? El ISIS. El ISIS, lógico. El Estado Islámico, sí. En ese caldo de cultivo crecieron expresiones ultra reaccionarias. Entonces... Y ahora hay que ver qué es lo que sucede, porque mañana hay una cumbre de la OTAN, que estaba planificada hace tiempo. Ahora, el conflicto del Medio Oriente pareciera haber reacomodado algunas cosas, porque si nosotros teníamos una crisis muy aguda entre la Unión Europea, por Ucrania, por el factor de Ucrania, y Estados Unidos, porque Trump le soltó la mano a la Unión Europea y pactó por arriba con Putin una tendencia a un planteo de tregua o de una paz imperialista en Ucrania, repartiéndose el botín entre Rusia y Estados Unidos, lo cual dejó de garpe a todos los países, a las potencias europeas. Ahora, es decir, el empantanamiento de la posibilidad de la paz en Ucrania y el alineamiento de Europa en el conflicto del Medio Oriente parecería realinear a Europa como socio de Estados Unidos. Y el reclamo que va a llevar Trump mañana a la cumbre de la OTAN es que todos tienen que ir por el 5% del PBI destinado a defensa. Sí, la gran campaña contra España para que España aumente. Una fuerte presión en ese sentido. Lo que pasa es que Ucrania, mientras está todo esto, y como muchos no están mirando Ucrania, la ofensiva rusa es muy dura. Y Ucrania no tiene mucha forma de defenderse. Europa no está dispuesta a mandar tropas. Puede poner plata, pero mandar tropas no, porque si mandan tropas posiblemente caigan los gobiernos que manden tropas. Acá hay un problema que me parece importante en este tema de Los Ángeles y todos los problemas que hay. Es decir, cuando vos tenés una tendencia a la guerra, tiene que expresarse en un plano interno. Los gobiernos necesitan establecer en su patio trasero, en su retaguardia, un control mucho más firme sobre la población. Y vos lo ves esto en Trump, en una especie de persecución a los migrantes, de ataque a libertades democráticas, los ataques a las universidades, que siempre fueron un foco de resistencia a los planes guerreristas del imperialismo, recordarán Vietnam. El tipo está atacando a todas las universidades, echando profesores, persiguiendo estudiantes, no permitiendo que ingresen estudiantes extranjeros a Harvard, un hecho que no tiene antecedentes. Entonces, y en Argentina también. Milei, los gobiernos de la guerra hacen su guerra contra sus pueblos. Lógico. Y van a una militarización interna. Eso hay que denunciarlo permanentemente. Y en Europa me parece que la crisis que tienen ellos es que el envío de tropas, cuando Ucrania se está quedando sin tropas, haría una crisis. Ya lo vimos en las elecciones europeas, ¿se acuerdan? Sí. Que los que habían dicho algo parecido a mandar tropas, perdieron las elecciones. En el caso de Macron, en el caso del gobierno socialdemócrata alemán. Así que son momentos de gran lucha y creo que sea muy importante una marcha en Argentina. Sí, totalmente. Que es una marcha contra Milei también. Una cuestión más. Ojo con lo de Rusia, porque Rusia formalmente, es decir, tiene vínculos con Irán. Irán le dio
¿cómo se llama? Drones a Rusia para la guerra en Ucrania y demás. Y hay inversiones rusas importantes. Y hay inversiones rusas, pero Rusia también tiene vínculos con Israel. Vos fíjate que Israel, frente a la guerra en Ucrania, ha mantenido cierta... prudente distancia. Sí, prudencia de ambos bandos. Ahora, si vos ves el modus operandi de lo que pasó, el ataque último de Ucrania a Rusia, que fue muy duro. Sí, que le hizo pelota a la flota. Aviones, sí, los aviones nucleares, sí. Fue una cosa durísima. Tuvo algo bastante parecido a la forma de actuar que el ataque de Israel a Irán. Los drones adentro del territorio. Y después Rusia, por lo que pude ver, estaba buscando con Irán lograr tener cierta influencia de salidas marítimas que había perdido con Siria. Entonces, en el fondo, por más que los tipos se están haciendo los boludos, es un golpe a Rusia y a China esto. Sí, porque finalmente... Eso es parte de la disputa de fondo. Después el tipo calcula y dice, no nos da atacar. Después, Rusia tiene mucho también relaciones con Arabia Saudita. Y Arabia Saudita con Irán es la otra potencia regional que chocó mucho con Irán. Arabia Saudita rechazó el bombardeo. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Todos los países árabes fueron un rechazo light. Ahí. Sí. Claro. Porque Jordania no está con Irán, porque Arabia Saudita no está con Irán, porque Egipto no está con Irán, o sea... Los que más decididamente rechazaron fueron, los hutíes que son parte del eje de la resistencia de Irán. Un día a los hutíes los vamos a invitar acá que venga. Porque ellos estaban en una tregua. Y frente a este ataque, negociada con Estados Unidos, etc., y frente a este ataque, dijeron, bueno, se rompe la tregua. Vamos a ver hasta dónde no empieza a desenvolverse y a ampliarse este conflicto. Pero se amplió mucho. Se amplió mucho en Ucrania, porque los ataques ya de Ucrania en territorio ruso, ¿se acuerdan cuando empezó la guerra de Ucrania? Era una invasión de Rusia. Claro, y la OTAN decía, yo te doy armas a Ucrania solo para usarlo dentro de Ucrania. No podés tirar a Rusia. Y ahora ya... Sí. Ya está. Ya está adentro, pero muy adentro. Estos aviones fueron destruidos ¿en cuánto? A miles de kilómetros. Sí. Hay una escalada. Sí, y una ampliación geográfica de la guerra. Vos vas viendo... Sí, se empiezan a unir los puntos de conflicto. Claro. Sí. Bueno, paramos acá, ¿vamos a los premios? Vamos a los premios. Tu amiga. Bueno, Bullrich. Sí, candidata. Candidataza por lo que todo. Vigilante y todo. Si viene, va acá y le damos un... ¿Quién más? ¿Cuántas piedras tenemos ya para Burdi acá guardadas? Tenemos 14, no 14, tenemos 14.000 toneladas. Después habíamos dicho, me parece que lo de Milei. Sí. El apoyo de Milei a esta ofensiva es brutal. Sí. Es brutal. ¿Y quién más? Y habíamos dicho de nominar a la Daya, que este fin de semana fue noticia en redes sociales porque hicieron una publicación del Comité de Observación Digital, que es un informe que arman todos los años. Andan enviando a las redes sociales. Al estilo del ciberpatrullaje de Bullrich. Cualquiera que dice apoyo al pueblo palestino, ya antisemitas y están en la mira y les mandan un texto intimidatorio diciéndole que se rectifiquen. Está bien candidateada a la Daya, pero vamos contra Milei, ¿o no? Vamos contra Milei. Sí. Aunque la Daya. Disculpen, pero yo si está Daya, no puedo no votar por la Daya. O sea, pero como Milei también. Y Bullrich es una gente de la Daya y su esposo es un comunista. La Daya se lo dimos. No sé si no se lo dimos ya. Bueno, dimos solo a la Daya, está bien. O a los tres. Se lo damos a los tres. Sí, no, porque la Daya es muy. Sí. Bueno, para los tres. Vamos contra ellos, contra la reacción. Suscríbanse, activen la campanita y denle me gusta y pongan la taraca. Pongan guita. Nos vemos.